Amén. Buenos días a todos los hermanos que están conectados. Eh, Estamos también transmitiendo en vivo a través del Facebook. Así que estamos tratando de llegar al mayor número posible. Estamos pidiendo personalmente como familia oración por Juan. Él pide las disculpas del caso, pues no se sentía bien ahora en la mañana como para estar conectado. Eh, También pido oración. Ayer nos enteramos de algunos temas familiares que familia de mi esposa tenía ahí también algunas personas complicadas con el tema de la salud por este mismo tema. Entonces ellos también iban a estar a lo mejor tratando de conectarse a la transmisión y estar escuchando a través de Facebook. Así que les pido oración por eso, para que podamos llegar a las más personas posibles a través de las tecnologías que nos permiten acercarnos a pesar de las circunstancias, a pesar de que estamos lejos, podemos estar cerca. Aunque tenemos que entender y recordar que espiritualmente estamos conectados por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? A través de la comunión espiritual no necesitamos estas herramientas tecnológicas para estar unidos. ¿Ya? Ni siquiera necesitamos estar congregados, aunque anhelamos y soñamos cuando podamos volver a juntarnos, pero aún así espiritualmente estamos conectados. Dice el libro de Efesios que tenemos un cuerpo espiritual también. Entonces, tenemos que preocuparnos de llevar el mensaje del Evangelio a más personas, aprovechar aún las circunstancias. Y hoy día quiero comenzar una serie de estudios que nos van a llevar a un tema particular. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, se nos habla de la armadura de Dios. De la armadura de Dios. Ese es el tema principal que vamos a estar tratando de hablar por algunas semanas. ¿Ya? Queremos tener claridad sobre qué armadura es la que Pablo nos anima a ocupar y cuáles son sus partes principales, cuáles son sus componentes, ¿ya? Porque a lo mejor hoy día se nos pierde un poco la visión de una armadura, porque hoy día los ejércitos actuales no tienen las mismas indumentarias. Entonces a veces hay una verdad presentada a través de un estereotipo que del momento en el que fue escrito el libro de Efesios. Entonces es distinto y a lo mejor se nos pierde un poco la claridad, y ahí vamos a tener que estar hablando un poco de históricamente cómo era esta armadura, ¿ya? También tenemos que ver qué significaba cada parte o cada una de sus componentes y cómo esto se aplica a nosotros hoy día. Porque eso es lo que tenemos que entender. La Biblia está escrita para nuestra enseñanza. Entonces, cuando se nos habla de que tenemos que tomar toda la armadura de Dios, tenemos que entender que eso significa que yo tengo que hacer algo con mi vida espiritual. ¿Ya? No estamos diciendo que tenemos que tener ahí en el closet, en el armario, guardada una coraza, un cinturón, un casco, ¿me entiende? No estamos hablando de eso. Entonces tenemos que entender que hay una aplicación a nuestra vida. Y eso es lo que nosotros que vamos a tratar de estudiar en estas semanas para poder sacarle mayor provecho a lo que es la palabra de Dios. Entonces, como decía en Efesios capítulo 6, yo quiero que usted me acompañe ahí, a Efesios 6, del versículo 10 al 20. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20. Leo la palabra de Dios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este es un texto que es muy conocido. No, es lo más probable es que no sea la primera vez que usted ha escuchado de este estudio, que no es primera vez que usted ha pasado por aquí, no es primera vez que usted ha escuchado o va a escuchar una predicación sobre la armadura de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos en nuestra mente, ojalá, la claridad para, para también recordar ciertas cosas que hemos escuchado anteriormente. ¿Ya? Tengamos ahí, ojalá podamos estar recordando y decir, de esto vamos a hablar. Sí, vamos a hablar muchas cosas. Pero antes ni siquiera de bosquejar todo esto, debemos dar un contexto, debemos dar una base sobre la cual descansa esta enseñanza. Porque a veces perdemos precisión en la enseñanza porque no consideramos ciertos contextos históricos, ciertos contextos culturales de la época aún cuando fue escrito este tema. También esto tenemos que considerar que esta parte de la escritura no es otra cosa que la conclusión de toda una carta que se llama la Carta de los Efesios, que tiene 6 capítulos, y nosotros estamos abocándonos a casi la última parte de esta carta. Sí. Recordemos que esta carta no fue escrita con capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Es una carta, es un solo texto. Por ende, este trozo de lectura que hemos tenido ahora es parte de un todo, es parte de un libro, de una carta completa. Por ende, todo lo que se escribió antes tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Aún, es más, la palabra o la frase por lo demás nos lleva a tener que considerar, porque está hablando que en conclusión o considerando esto que hemos hablado, tenemos que preocuparnos ahora de tomar estas instrucciones que vienen ahora. Por eso nos hacen tener que mirar hacia atrás. Esto no significa, y eso quiero tenerlo claro, dejarlo claro desde un principio, que nosotros vamos a hacer un estudio completo del libro de Efesios. No estamos hablando de eso. Nuestro tema principal es la armadura de Dios. Y hoy día lo que queremos hacer es hacer una introducción, ¿me entiende? Poner los cimientos para poder hacer esta clase. No sé sinceramente si todo lo que
tenemos preparado por hoy día lo vamos a dar hoy día. O sea, nosotros tenemos un tiempo acotado en esto, y yo soy conocido por alargarme un poco. Entonces, yo lo más probable es que hoy día no alcancemos a terminar la introducción a este libro, y a lo mejor no vamos siquiera ver alguna parte de la armadura hoy día. Pero es importante para mí, por lo menos, poder dejarle claro ciertos datos que no son menores sobre la base sobre la cual descansa esta enseñanza. Según si usted me acompaña a Efesios capítulo 1, versículo 1, para dar un poco empezar a dar un poco de contexto sobre este libro, ¿ya? Hay mucho consenso en el sentido de que Pablo es el autor del libro, ¿ya? No hay mucha discusión en ese sentido. Históricamente, por el tipo de escritura, por el estilo, que es muy similar a otras cartas de Pablo, principalmente a la carta de Colosense, la autoría de Pablo desde esta carta a los Efesios no tiene mucha discusión, ¿ya? Entonces tenemos que entender que los estudiosos de las Escrituras se han preocupado de tratar de encontrar y de validar estas paternidades, porque son importantes en ese sentido. Eso sí, hay algo de controversia sobre si realmente esta carta se escribió solo a la iglesia de Éfeso, ya que en algunos manuscritos antiguos la frase del versículo 1 que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, esa última frase, que están en Éfeso, no aparece en algunos manuscritos antiguos, como el sinaítico y vaticano. Incluso en algunas otras copias parciales de la escritura tampoco aparecía. Sí aparece esta frase en el manuscrito alejandrino, e incluso en algunos comentarios de los padres más primitivos de la iglesia del año 200 hacia abajo, también defendían la inexistencia de esta frase que dice en Éfeso. Eso sí, hay un acuerdo general, si se puede decir, en que si no fue directamente escrita a los Efesios, sí incluía a Éfeso entre las iglesias donde debía leerse, porque estaba escrita hacia este sector de la provincia de Asia, cuya capital, aunque la ciudad más importante de la provincia era la ciudad de Éfeso, la capital de la provincia era Pérgamo, ¿ya? Otra de las 7 iglesias que están nombradas en el libro de Apocalipsis, que eran iglesias de Asia Menor. ¿Por qué debía de leerse también en Éfeso? Ya que los registros literarios e históricos dan cuenta de que habían copias en distintas iglesias de Asia, en distintos lugares. Hay mucho, ¿cómo se puede decir? Mucha evidencia escrita sobre este libro en particular. Incluso hay quienes defienden que esta carta es realmente la que se nombra en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Y ese texto nos dice: cuando esta carta haya sido leída, la carta a los Colosenses, entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Hay muchos estudiosos de la escritura que defienden
porque esta carta que nosotros tenemos escrita en el libro, como libro de hacia los Efesios, es realmente esta carta de la iglesia de Laodicea. Ambas iglesias no eran conocidas por Pablo, ya, porque fueron fruto del trabajo que él hizo en Éfeso y que extendió se puede decir la expansión del evangelio a otras ciudades dentro de la provincia de Asia. De ahí, según los estudiosos, es que esta carta no incluya ni saludos personales de Pablo a alguna persona en particular, ni tampoco trate de asuntos particulares, ni de errores doctrinales, ni conflictos o correcciones personales, como sí lo hace en otras cartas Pablo. ¿Ya? Entonces, de ahí que muchos entienden que esta carta no puede haber sido escrita directamente a los de Éfeso, porque allí Pablo fue donde estuvo incluso mucho más tiempo. Hizo un trabajo particular en la iglesia de Éfeso por casi 3 años. Entonces, según lo he entendido, dicen, es raro, conociendo cómo era Pablo para saludar a las iglesias cuando escribía, que ahí no hubiera ninguna salutación en particular, que no haya conocido a nadie que quisiera mandarle algún, como se dice, algún saludo especial, si los conocía de tanto tiempo. ¿Ya? Entonces, por ahí hay una serie de teorías, si se puede decir, o de ideas que están dando vueltas sobre este libro en particular. Nosotros tenemos que entender que hay muchos antecedentes que nosotros, como se dice, cristianos de a pie, que tomamos la Biblia y la leemos, ¿me entiende?, como cada día, pero no tenemos mayores conocimientos ni de historia, ni de arqueología, ni nada de eso. A lo mejor o de teología también. Nos cuesta a lo mejor ver esa profundidad, pero hay gente que se preocupa de buscar estos antecedentes, de darle validez no solamente espiritual al texto bíblico, sino que también una validez histórica y una validez lingüística. Entonces, nosotros tenemos que aprovecharnos de los estudios de otras personas para también ser edificados y ser alimentados, ¿ya? Nosotros no podemos ser ignorantes de algunas cosas, aunque a lo mejor no vamos a tener todo el conocimiento, pero sí tenemos que aprovechar cuando tengamos oportunidad de estudiar algo, saquemos provecho. Pero cualquiera, y este es un comentario personal, pero cualquiera que sea el fondo de esto, lo que a nosotros nos llegó por medio de las Biblias y traducciones que disponemos, ¿ya? Porque eso tenemos que tenerlo claro. O sea, nosotros cuando llegamos al Evangelio, yo me encontré con una Biblia que decía una carta a los Efesios. Y usted cuando se llegó a la Biblia se encontró que existía un libro que se llamaba Efesios. Entonces no podemos ir más allá de eso. Nosotros tenemos en nuestra Biblia un libro que se llama así. Y así nos llegó a nosotros. Dios permitió que de las Biblias que nos llegaran así a nuestros días. ¿Por qué? Dios lo sabe, Dios es soberano, ¿me entiendes? Y a lo mejor todas estas cuestionamientos o todas estas ideas que los hombres debaten solamente son esos, y Dios sí le escribió la carta al libro a la gente de Éfeso. Nosotros disponemos de esto así, y es mi opinión personal, y quiero ser bien claro, al considerar el trasfondo histórico y los temas abordados, y mucho más, la conclusión de la cual nos vamos a hacer cargo más adelante, que efectivamente la carta fue escrita a los santos de Éfeso. Esa es mi opinión personal. Enviada por Pablo por mano de Tíquico y de Onésimo, junto a las cartas de Pablo a los filipenses, a los colosenses y la carta a Filemón, la cual llevaba por mano Onésimo, porque por medio de ella Pablo estaba pidiendo que
tanto Filemón, que había sido el, el amo de Onésimo, que era su siervo, hubieran una reconciliación ahora que él era cristiano. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que analizar las Escrituras en base a lo que nosotros hoy día disponemos. En base a lo que nosotros disponemos de lo que la Biblia dice, vamos a examinar el texto bíblico y vamos a tener que sacarle enseñanzas. Hay muchos expertos que van a lo mejor sacarle otro provecho al libro y van a tratar de, a lo mejor, de sacarle de las Escrituras cosas que a lo mejor yo no las voy a buscar. ¿Por qué? Porque no están dentro de mi necesidad incluso. Pero sí, como ejemplo, como esposo, como padre y aún como miembro de una iglesia, cuando voy a las Escrituras quiero sacar ciertos provechos, quiero sacar ciertas enseñanzas que me permitan ser mejor padre, mejor esposo, mejor miembro de una iglesia, mejor predicador. ¿Me entiende? Entonces Dios me va a hablar en base a mi necesidad. Y cuando usted vaya a las Escrituras, tiene que procurar en el Señor y buscar a Dios y decir: Señor, ayúdeme a ser mejor en las áreas en que necesito mejorar. Porque muchos de nosotros vamos a las Escrituras pensando en cómo esto le va a ayudar a otro, pero no a mí. Pero sabes, yo no soy teólogo. Entonces yo no busco en las Escrituras para encontrar mayor conocimiento. Pero sí quiero buscar enseñanzas que me permitan tener una mejor práctica de vida cristiana. Y eso es lo que usted tiene que tratar en su vida también. Que la Biblia realmente nos hable de una manera práctica. Porque dice la Escritura que para eso se quedaron los textos. Las Escrituras del Antiguo Testamento están puestas para nuestro ejemplo, dice Pablo. Y también cuando Pablo habla con Timoteo, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, ¿qué deseamos nosotros? Que la Biblia nos hable, que la Biblia nos transforme, que la Biblia realmente nos dé un mensaje. Y cuando queremos hablar de la armadura de Dios, también tenemos que procurar que Dios nos sea hablando por medio de sacar ejemplos prácticos de estos componentes que Pablo a lo mejor estaba viendo día a día. Porque como él escribió esta carta desde la cárcel, mientras estaba esperando ser atendido por César después de su apelación, cuando fue encarcelado en Jerusalén, que estuvo ahí por 2 años, dice el libro de Hechos, en una casa alquilada y estaba siendo custodiado, pero tenía libertad de poder recibir y visitas y aún de escribir como escribió en ese tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la Biblia tiene que ser leída con una visión en la cual nosotros queremos que Dios nos enseñe. A veces nosotros leemos rápidamente la Escritura porque tenemos que leerla. No, tenemos que leer. ¿Son cuántos capítulos diarios? Son 4 capítulos diarios si la terminamos de leer en un año aproximadamente. Entonces ya, bueno, y empezamos. Y leemos como, pero no le sacamos el provecho, no le sacamos la enseñanza. Por eso el propósito de estas semanas que vamos a estar estudiando estos pasajes, estos versículos del libro de Efesios, es para tratar de sacarle el mayor provecho a la Escritura. No es que yo y soy honesto, no soy el mejor exponente, no soy el mejor presentador,
Ni siquiera soy a lo mejor el más preparado, pero vamos a tratar de juntos aprender lo que más podamos de la Escritura, de lo que más podamos de esto que es la armadura. Y si usted busca en internet, yo estaba buscando información y buscando imágenes, y hay se puede decir, un cerro de información sobre este tema. Hay mucho de dónde tomar, de dónde agarrarse. Entonces vamos a tratar de tomar de varias fuentes y vamos a tratar de dar una información robusta de lo que queremos hablar. Entonces quiero que usted me pueda seguir en esto que vamos a hablar hoy día. El libro de Efesios se escribió entre los años 62 y 63, perdón, permiso. Después de Cristo, durante, como les decía, el encarcelamiento de Pablo en Roma. ¿Eso dónde está escrito? El encarcelamiento de Pablo, usted lo puede leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 28. ¿Ya? Ahí se habla cómo Pablo tuvo un viaje muy placentero y muy tranquilo para llegar a Roma. Y ahí estuvo viviendo, dice la Escritura, por alrededor de 2 años. ¿Ya? Entonces, pero volviendo al tema de la ciudad de Éfeso, la ciudad de Éfeso no era cualquier ciudad, no era una ciudad pequeña, no era una ciudad menor, era una ciudad importante, era una ciudad que estaba justo, literalmente, donde pasaba la carretera que unía a Roma con el sector oriental. Entonces estaba como estratégicamente ubicada ahí. ¿Ya? Por ahí pasaba toda la vía romana que unía al imperio. Entonces, también tenemos que entender una cosa. Éfeso significa deseada o deseable. No era una ciudad menor, no era una ciudad sin importancia. Al igual que otras ciudades de Asia Menor, nuestra actual Turquía en el mapa moderno, sus habitantes disfrutaban de la ciudadanía romana, ¿ya? Por este mismo hecho de ser una ciudad importante en lo político, en lo cultural, en lo económico y aún en lo religioso, esta ciudad tenía este detalle no menor de que sus habitantes tenían de nacimiento la ciudadanía romana. Era un centro comercial. Dice que el primer banco de la historia estaba allí, bajo la administración, se puede decir, por decirlo de una manera, de los sacerdotes del templo de Diana, ahí donde estaba todo, y movían una cantidad de recursos, dice los historiadores, que no tenían incluso muchas veces cómo tener la cuantificación de lo que ellos estaban moviendo en el sentido comercial. De acuerdo al suplemento, discúlpeme, anoche hubo lluvia aquí en la casa y yo me tuve que levantar en la noche. No fue la mejor idea. Hoy día estoy medio apretado a la garganta. Pero de acuerdo al suplemento arqueológico que está en la Biblia de Thompson, el cual voy a leer ahora, algunos datos de la ciudad de Éfeso. Era un centro comercial, político y religioso de Asia Occidental y estaba situado cerca del lugar donde los ríos Caister y Meander desembocan en el mar Egeo. Plinio decía que en tiempos antiguos el mar lavaba el templo de Diana. El gran problema de eso es que esta ciudad, a pesar de ser, según los arqueólogos,
una de las que más ha sido excavada y más minuciosamente ha sido excavada por los arqueólogos. Las crecidas constantes de estos ríos destruyeron casi por completo todas sus grandes construcciones. No se pudieron conservar como otras del tiempo antiguo. ¿Ya? Éfeso, al igual que otras ciudades de la antigüedad, era profundamente religiosa. Su devoción principal era a Diana, llamada por los griegos Artemisa, la diosa de la fertilidad. Se construyeron para ella en el mismo lugar 3 santuarios en épocas primitivas, el primero de los cuales data de cerca de finales del siglo VIII a.C., y 2 hermosos templos. El primer templo se comenzó cerca del año 550 a.C. y fue dedicado o ya terminado en el 430 a.C. Este fue incendiado en el año 356 a.C., el mismo tiempo en que estaba naciendo Alejandro Magno. La construcción del último templo tomó más de 30 años. Cuando este se completó, por ahí por el año 323 a.C., era el edificio más espléndido que jamás se hubiera construido en el mundo griego. Era aclamado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era una cosa impresionante. Era de un mármol brillante, era gigantesco. Según los registros históricos, tenía dentro de su construcción 117 columnas. Aproximadamente cada columna era de 1,8 metros de diámetro y alrededor de 20 metros de alto. Era una cosa impresionante. Nosotros tenemos, cuando hablamos de templos antiguos, siempre la imagen del Partenón que está en Atenas. Bueno, el templo de Diana era 4 veces más grande que el templo del Partenón. Era una cosa impresionante, era gigante, era no solamente gigante, era la calidad de las estructuras que se usaron, de las piedras que se usaron ahí, era de una, como dice aquí, espléndido. El templo llegó a ser inmensamente suntuoso debido a los regalos y a las donaciones, y llegó a ser mejor conocido por la imagen de Diana, la cual se decía a los crédulos que había bajado del cielo. Eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos, cuando hay alboroto por el tema de los templecillos de Diana que vendía los plateros. Eso está en Hechos capítulo 19, ¿ya? También, ¿por qué defendían el tema del templo? Había la imagen de la diosa Diana, era una construcción en una piedra negra. Se cree que se había hecho esta imagen de una piedra de un meteorito, por eso decían los antiguos que había caído del cielo, ¿ya? Entonces, no es cualquier cosa. También había unas estatuas como se dice, en tamaño natural dentro del templo. Era un templo espléndido. Era el orgullo de los habitantes de la ciudad el tener el templo de Diana, uno de los más importantes de la antigüedad, dentro de su ciudad. Por eso, a pesar de que no era la capital se puede decir, de esta provincia de Asia, era así por lejos la ciudad más importante, no solamente por su posición estratégica o geográficamente hablando y económicamente hablando, sino también muchos políticos estaban también viviendo ahí. Había una corte judicial también en Éfeso, y muchos de los principales legalistas de su tiempo tenían su corte en la ciudad de Éfeso. No era cualquier lugar. Aún este lugar, el anfiteatro donde
hubo todo este alboroto en el capítulo 19, de acuerdo a los registros arqueológicos, era un lugar que albergaba a aproximadamente 24.500 personas. Era una cuestión gigante. Para que ustedes mejor tengamos una visión, la Quinta Vergara, donde se hace el Festival de Viña, en el momento en que más albergó público, era para aproximadamente 15.000 personas. Y estamos hablando que este anfiteatro tenía casi 10.000 asientos más. O sea, no era pequeño. Por eso el alboroto que se habla en el libro de Hechos, capítulo 19, fue tan grande, porque dice que se llenó ese lugar. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos lucha, y ahí se puede entender un poco de qué lucha estamos hablando. Una lucha gigante. En ese tiempo, el lugar de Éfeso no era un lugar fácil. A veces nosotros decimos, oye, ¿cómo lo hacemos para predicar? Bueno, la ciudad de Éfeso no era un lugar fácil para predicar, era un lugar oscuro, era brillante en muchas áreas, pero espiritualmente era un lugar oscuro. Espiritualmente era un lugar donde la idolatría, el paganismo, Diana tenía sacerdotisas y sacerdotes que se dedicaban a esta, igual que en la ciudad de Corinto, a la prostitución religiosa, ¿ya? Y muchas de las componentes de su religión tenían que ver con esta parte sexual de la diosa de la fertilidad. Entonces, cuando estábamos hablando de estar 3 años aproximadamente Pablo predicando y enseñando en este lugar, no era menor. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Era un lugar que realmente era peligroso. Espiritualmente hablando, era peligroso. Lo más probable es que la iglesia haya sido fruto del trabajo de Priscila y Aquila. Este es un matrimonio que sinceramente grandes colaboradores de Pablo durante su ministerio, ¿ya? Ellos fueron dejados allí por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, ya casi al final de su segundo viaje misionero. Mira, acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Yo doy muchas gracias a Dios porque hoy día puedo leer y no me duele la vista. Como ustedes pueden ver, ando hoy día con lentes. Ahora veo. No me bailan las letras ahora, así que doy gracias a Dios por eso. Pero en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 18 y 19, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenían hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, ¿ya? Los cuales le rogaban, vamos a seguir leyendo, que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Si nosotros seguimos leyendo el texto en el libro de Hechos, vamos a entender que Pablo dejó a Priscila y Aquila en Éfeso y que él siguió solo. Luego después comenzó su tercer viaje misionero, ¿ya? Y en el libro de hecho, en el capítulo 19, el siguiente, podemos ver de qué características o qué capacidades tenían
este matrimonio de creyentes. Porque se dice, comenzando el texto, bueno, vamos a leer un pasaje, me salté un pasaje en Hechos 18-26. Desde el 24 en adelante se dice que llegó a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos no era cualquier personaje. Recuerde que aún en el libro de Corintios, en un momento dice, unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo. Apolo no llegó a ser cualquier personaje en la escritura. Algunos lo tenían a la par con Pablo. Pero este Apolo, cuando llegó a Éfeso, estaba predicando que Cristo tenía que venir. Estaba predicando que tenían que bautizarse para arrepentimiento porque iba a venir uno, pero no tenía idea que ese uno ya había venido y que el ministerio de Cristo ya había pasado y que Cristo no solamente había venido, sino que había muerto y había resucitado. Le faltaba una parte de la historia a Apolos. Y estos hombres, Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y les pusieron, dice, más exactamente. Le digo, pero ¿sabes que te falta un pequeño detalle? Que aquel que tú predicas que va a venir, ya vino. Y ¿sabe? Dice, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y dice que llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Y sabe quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó a Pablo a refutar por las escrituras que Jesús era el Cristo? Priscila y Aquila. ¿Y sabe de qué escritura está hablando? Está hablando del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Priscila y Aquila tomaron a Apolos y le enseñaron por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo, que Jesús cumplía todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y Apolos, cuando llegó aquí, demostraba a todos los judíos con vehemencia y los refutaba. Él entraba en debate con los estudiosos judíos y decía, Cristo cumple a cabalidad todo lo que ustedes aún están esperando. ¿Sabe? Hay una cosa que para nosotros, como ya tenemos el Nuevo Testamento y tenemos todo escrito, nos cuesta. Y es ir al Antiguo Testamento y empezar a demostrar por las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús es el Cristo. Que Jesús cumplió las profecías de Isaías. Que Jesús cumplió las profecías que están en los Salmos. Que Jesús aparece en el libro del Génesis. Que Jesús aparece en el Éxodo, que Jesús aparece en Levítico, que Jesús aparece en Deuteronomio, que aparece en Números, que aparece en Reyes, que aparece en Samuel, que aparece en Crónicas, que Jesús aparece en todos los profetas. La iglesia de Éfeso era una iglesia no menor, porque tenía que luchar contra una mundanalidad y una
espiritualidad mundana, poderosa. Como decíamos anteriormente, Pablo es en Éfeso donde estuvo su mayor tiempo de estadía. En Hechos capítulo 19, versículo 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. No es menor. Pablo hizo su mayor ministerio tomando como base Éfeso. Y estuvo ahí en este lugar, en la escuela de uno llamado Tirano, por espacio de 2 años. Dice que de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hermano, cuando yo leo esto, siento una vergüenza terrible. Porque, ¿sabe? Hay gente en mi cuadra que no conoce a Jesús. Y puedo recordar hacia atrás de los lugares donde he vivido que lamentablemente no toda la gente que me conoce a Jesús. Que no todos mis compañeros de colegio conocieron a Jesús. Que no todos mis compañeros de trabajo han conocido a Jesús. Y lo digo con vergüenza, porque lamentablemente, como se dice, mi pasado me condena. Y sabe, todos tenemos un pasado. Y si usted mira hacia atrás, usted va a poder decir, sí, yo tuve oportunidad de hablar y no lo hice. Yo tuve oportunidad de dar testimonio y no lo hice. En un momento tuve ese deseo de que Dios pone de hablar a alguien, pero no lo hice por vergüenza. No lo hice porque no hallé qué decir. Pero sabe, Pablo estuvo ahí. Dice que toda Asia oyó de Jesús. ¿Sabe? Para que lleguemos a hablar de la armadura de Dios, para que lleguemos a hablar de que estamos en guerra espiritual, un término muy manoseado hoy día por mucha gente. ¿Sabe? Usted nunca va a estar en guerra espiritual si no hace esto. Si no se preocupa de dar el mensaje, si no se preocupa de abrir su boca, si no se preocupa de dar testimonio, si no se preocupa de moldear su vida para que sea una luz en medio de las tinieblas, para que realmente nuestra cristiandad o nuestra vida cristiana sea realmente la sal de la tierra, la luz del mundo. Mientras usted no haga eso, mientras yo no lo haga, nunca voy a estar en guerra. Nunca voy a estar enfrentado a las huestes espirituales de maldad. No voy a estar enfrentado al mundo. No voy a estar enfrentado a mi propia carnalidad. Necesitamos realmente buscar a Dios. Porque hay algo que no estamos haciendo. ¿Sabe? Este periodo especial que estamos viviendo, esta pandemia, y aún antes en Chile estábamos viviendo temas conflictivos por el tema del social. Pero ¿sabe? Dios por algo permite las cosas. Dios no se sorprendió un día y despertó y dijo, oh, estamos en pandemia. No.
Dios tiene todo el control, nunca olvide eso. Dios está en control. No importa las circunstancias que estemos viviendo, Dios está en control. Entonces todo lo que estamos viviendo hoy día, Dios está detrás de todo esto. Ahora, nosotros hoy día estamos teniendo que esforzarnos por hacer algo, por utilizar estas herramientas tecnológicas que nos permiten poder seguir congregados. Pero ¿sabe? Es fácil apretar un botón y decir estoy conectado, apagar la cámara, apagar el micrófono y seguir con mi vida. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Nos desconectamos de Dios. Apagamos nuestra cámara, apagamos nuestro micrófono y decimos Dios no nos está viendo. Por eso, aunque somos cristianos, vivimos vidas mundanas. Aunque somos cristianos, vivimos vidas apartadas de Dios. Y por eso no podemos hacer esto que Pablo hacía. No podemos abrir nuestra boca con libertad. No podemos dar testimonio con libertad. ¿Por qué? Porque el pasado nos condena. Porque nuestro testimonio no se condice con el mensaje que queremos entregar. O que deberíamos estar entregando. Hay una frase en el mundo que dice que mis hechos hablan mucho más fuertes que mis palabras. Y lamentablemente muchos de nosotros guardamos silencio porque no somos capaces de cambiar y de moldear nuestras acciones como Dios quiere. Y ese es un problema en nuestra vida espiritual. Ese es un problema con el cual nos enfrentamos día a día. Pablo se preocupó. Pablo levantó un centro religioso. Eso permitió que se abrieran muchas iglesias en esta región. Éfeso es parte del grupo de iglesias de Asia Menor a las cuales Dios mandó un mensaje en el libro de Apocalipsis. Si usted me acompaña al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Ahí se habla de 7 iglesias. 7 iglesias. La primera que se nombra es Éfeso. Luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Iglesias en las cuales Dios envió un mensaje particular. Dios envió un mensaje particular. Para muchos, Éfeso es la iglesia del primer amor. En Apocalipsis 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que Dios nos dijera eso de nosotros mismos? Yo conozco tus obras. Yo sé quién eres. Yo sé quién es Juan Caro. Yo sé quién es Claudio Collado. Yo sé quién es Miriam Viña. Yo sé quién es Sebastián.
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Podemos nosotros tener conciencia y decir, oh, Dios podría decir eso de mí? Pero mira lo que sigue diciendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De este texto entendemos que no importa qué estemos haciendo, debemos hacerlo con el propósito y con la intención correcta. Si algo nos enseña a la iglesia de Éfeso, tanto en la epístola como en esta carta particular enviada por Dios, es que no sirve de nada estar haciendo muchas cosas si no hay amor ahí. Si yo hago las cosas para ser visto, si yo hago las cosas porque estoy obligado, si yo hago las cosas porque si no, ¿qué van a decir? Por el qué dirán. Porque hay que hacerlas. Porque si yo no las hago yo, ¿quién las va a hacer? No, la obra de Dios hay que hacerla por amor, con la intención correcta, con el propósito correcto. Mire, vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Saben? No importa lo que yo haga. Lo que importa es por qué lo voy a hacer. ¿Por qué lo estoy haciendo? Eso es lo que importa. Eso es lo que verdaderamente es importante. Nosotros tenemos que entender que Dios no está preocupado de lo que yo pueda hacer. Dios no está preocupado de mis capacidades, de mis funciones, de mis labores, de cuánto yo haga. Porque al final del día es Dios, dice, el que da el crecimiento. Pero ¿sabe por qué es importante esta parte? Porque es importante considerar este tema de haber perdido el primer amor. Porque si vamos al libro de Efesios, el amor está dentro de los temas principales. Y para ir concluyendo ya esta clase de hoy, vamos a ir en cada pasaje, en cada capítulo del libro de Efesios, donde Dios habla del amor. Y no lo vamos a estudiar hoy día, lo vamos a solamente a nombrar. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estar dando algunos detalles sobre esto, porque no es el tema principal, así que lo vamos a hacer como una manera devocional. Pero hoy día vamos a rápidamente dar lectura a estos versículos. Yo quiero que usted me siga en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 4 al 6. Capítulo 1, versículos 4 al 6 dice, Jesús, según nos escogió, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en Él amado. Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 3, 17 al 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5, 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Ya? Efesios 6, 23 al 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. El amor está escrito a través de toda la epístola de Efesios. Y en el libro de Apocalipsis, lo único que Dios les reclama a los efesios es que se habían olvidado de ese primer amor. Por eso es importante volver al libro de Efesios, porque ahí Dios está hablando de amor. Y cuando nosotros nos vamos al capítulo 6, de versículo 10 en adelante, y queremos hablar de la armadura, también estamos hablando del amor de Dios. Porque Dios nos ha dotado de ciertos recursos para enfrentar a este mundo que es poderoso, a este Satanás y todas sus huestes que también son poderosas, a mi propia carnalidad que también es poderosa. Así que, hermanos, estemos meditando. Estamos introduciéndonos recién a un tema que tiene que ver con muchas aristas. No solamente explicar qué se compone cada parte de esta armadura, tenemos que explicar el por qué necesitamos tomar esta armadura, el para qué tenemos que tomar esta armadura, contra quién tenemos que luchar, a quién tenemos que enfrentar. Así que yo les invito a estar leyendo durante la semana el libro de Efesios. Es un libro corto. Aún si usted quiere leer un capítulo diario, desde el lunes hasta el sábado va a leer el libro completo. Si lee un capítulo diario. Sí, si usted lo puede sumar a sus lecturas diarias, sería bueno. Entonces, usted léalo durante la semana. Si usted quiere leer más de un capítulo al día, no hay problema. Si usted quiere leer la epístola completa cada día, no hay problema. Pero Dios tiene algo que decirle a su vida en el libro de Efesios. Así que tenemos tarea para la semana. Leer el libro de Efesios. Y la próxima semana vamos a estar hablando de
donde está reflejado el amor de Dios a través del libro de Efesios. Y vamos a también estar hablando de estos por qué y para qué de esta armadura de Dios. ¿Quién es el enemigo con el cual tenemos que enfrentarnos?